primero, ¿alguien ha visto en la sala a Óscar Perelli? ¿No? Bueno, pues algún médico en la sala también, porque si no, no sabemos dónde está. Se incorpora en cuanto podamos. Pero bueno, mientras vamos avanzando, porque lógicamente quiero empezar agradeciendo a la CEAD, Jorge, Armaria, a todo el equipo, la oportunidad de compartir esta charla y este panel con vosotros, con el reto de ser los últimos de la mañana, del último día, antes de la clausura. Sabemos que estamos aquí con el reto de generar un poquito de atención. Y más después de la intervención de Juanda a primera hora de la mañana, que cualquier panel que venga después, ya lo ha dicho Jorge Schonenberger también, ha dicho yo voy a aburriros, nosotros vamos a intentar que no sea así. Pero sí querría empezar explicando por qué no voy a intentar no seguir el título que nos habéis puesto al panel, porque los efectos positivos del turismo. Yo realmente cuando me pasasteis la invitación a participar y os dije que sí, luego vi el título, pensé, bueno, los efectos positivos del turismo, joder, que a día de hoy todavía tengamos que estar en ese discurso, dando protagonismo en un evento como este, como queriendo todavía tener que justificar cuáles son nuestras bondades, cuáles son los efectos positivos del turismo. Creo que tendríamos que darle un poco la vuelta, sobre todo por una cuestión, y es que aquí estamos entre convencidos, vamos a predicar entre conversos, jugamos, como has dicho tú antes, Jorge, jugamos en casa. Creo que no tiene sentido profundizar y dedicar tiempo, o mucho tiempo por lo menos, a explicar a la gente que está aquí cuáles son los efectos positivos del turismo. Yo creo que tendríamos que centrarnos en por qué esos efectos positivos no están teniendo el eco, no están teniendo el impacto que nosotros, lógicamente, estamos convencidos de que es así en la sociedad, en la clase política en muchas ocasiones, incluso entre los propios trabajadores de la industria, que muchas veces reniegan. Entonces, mi primera pregunta, y os animo a que sea un poco casi una conversación entre dos mientras llega Óscar, si es que llega Óscar, ¿qué está fallando? Precisamente, si me perdonas, creo que precisamente está muy bien traído el título, porque lo que tenemos que hacer es, primero, autoconvencernos de que no tenemos por qué aguantar todo lo que se dice sobre el sector. El sector es un sector de éxito, el sector ha demostrado, y sobre todo en tiempos difíciles, yo digo muchas veces, bueno, voy a tener que ir a terapia porque no entiendo cómo se puede pasar de ser tan bueno a ser tan malo en tan poco tiempo, ¿no? Cuando pasamos el COVID, pues resulta que todo el mundo estaba pendiente de lo que hacíamos los hoteleros, ¿no? En aquellos hospitales de campaña que abrimos, en aquellos hoteles que se abrieron para que España siguiese funcionando con esos repartidores, esos comerciantes que tenían que ir de un lado a otro, a esos médicos, al ejército, ¿no? Y todo el mundo aplaudía, igual que a los médicos y a las enfermeras, y después, pues poco a poco, en pocos años, pues además años de éxito, porque hemos sabido recuperarnos rápidamente de aquel COVID a través del buen hacer de nuestro sector y del que tenemos que estar orgullosos, pues resulta que poco a poco nos han ido quitando o nos han ido erosionando esa licencia social que siempre digo para operar. Y creo que es injusto y tenemos que aquí entre todos, porque lo que estamos haciendo mal es que es lo que está pasando en general en la sociedad, en las mayorías silenciosas, ¿no? Las minorías son las que gritan y son las que están ganando el relato. Esto antes no pasaba tanto ni tan rápido porque las herramientas que habían a disposición eran herramientas que eran más difíciles, eran de menos accesibilidad, eran mucho menos accesible llegar a un periódico, mucho menos accesible llegar a una televisión, a una radio, y por lo tanto pues esas minorías no tenían la capacidad de hacer esa puesta en escena que ahora vemos que se hace desde un móvil, ya me viste hablando japonés, ¿no? Y que cualquiera te puede en un momento pues poner cualquier cosa y que te distorsione o te intente distorsionar la realidad. Por lo tanto, creo que está muy bien traído, creo que tenemos entre todos, y esto es un tema que yo siempre le pido a los compañeros hoteleros, no tenemos que escondernos de nada, tenemos que estar orgullosos, somos muy buenos, tenemos fallos, como todo el mundo tiene fallos en la vida y en cualquier orden de la misma, ¿no? Tanto en los negocios como en la vida personal. Todos cometemos errores, pero lo que está claro es que como sector somos un ejemplo para el país y somos un ejemplo para los países. Los hoteleros españoles, ayer muy buena. Perdón, porque creía que era y media y disculparme que me he liado. No te preocupes, no te preocupes. José Luis, Manolo, disculpas. Entonces ayer... Te has perdido lo mejor, ¿eh? Que lo sepas. Sé lo que pasa. Ahora solo hablas tú. Hemos empezado en la cama.
Ayer en la intervención quería decir, y con el tema de los nervios y tal, pues no lo dije, porque se me ocurrió una cosa por la noche cuando estaba pensando en que cuando el tema del apagón, es que los hoteles no solamente somos el faro de las ciudades, que esa luz que uno ve brillante cuando uno se dirige a una ciudad y quiere estar en él, somos también la luz que va detrás de los hoteleros españoles hacia otros países a iluminar con esa luz la sociedad a los países en los que va. O sea, que no solamente estamos hablando de un tema social en nuestro país, estamos hablando de que el turismo español, de que los hoteleros españoles están generando oportunidades y están generando oportunidades de crecimiento y de desarrollo en muchos sitios en el mundo. Y no entiendo cómo en nuestra propia casa, jugando en casa, todavía hay gente que no tiene claro de que el turismo es nuestra sociedad, somos un país turístico. Yo estoy completamente de acuerdo con mi presidente porque sabéis que yo tengo doble condición. Soy el presidente de la Asociación de Asturias y, por lo tanto, estamos dentro de CEAT y soy el presidente de Hostelería España, al cual, desde Hostelería España, os doy la enhorabuena, las felicitaciones por este magnífico escenario y por este magnífico congreso. Jorge, enhorabuena. Pero yo estoy de acuerdo con Jorge. Tú decías que no estás de acuerdo o que el título no... Que meneáramos un poco. Que lo tenemos ya muy interiorizado nosotros. Sí, nosotros lo tenemos interiorizado de lo que somos, pero nuestra sociedad no. Me van a permitir meterme con alguien, que lo suelo hacer habitualmente, pero bueno, manda narices que Coca-Cola sea, y es partner nuestro, que Coca-Cola sea la imagen de la felicidad. No, perdona, la felicidad la damos nosotros, la dais vosotros, la dais los hoteleros. Que Iberdrola o las petroleras sean la imagen de la sostenibilidad en el mundo. No, la imagen de la sostenibilidad somos nosotros, que cuidamos el territorio, que amamos el territorio, que respetamos el territorio. Y lo decía Jorge y tenemos que reivindicarlo y lo tenemos que contar todos los días en nuestras casas. Y hoy en las ponencias de hoy por la mañana se decía: en nuestras casas, en vuestros hoteles, en nuestros restaurantes, ahí se respira cariño, honradez, dedicación, conciliación, igualdad. Todas estas cosas que a veces nos criticarán de alguno o de otro. Yo no digo que yo no tenga, ni Jorge, hoteleros o restauradores que lo están haciendo mal. Para eso estamos las organizaciones empresariales, para convencerlos y meterlos en el camino donde estamos nosotros. Pero tenemos que reivindicarnos como el sector que somos. Somos un sector económico, pero por encima de todo somos un sector social. Y me voy un poco más allá, y esencial. Y me uno con lo que decía Jorge. Cuando pasó el apagón, los únicos que estábamos al frente de la sociedad dando la cara éramos los hoteles y los restaurantes, que no cerramos nuestras puertas y les dijimos a la gente: arréglense. Con todos mis respetos a otros sectores, el comercio, las farmacias, las compañías de seguros, los talleres, todo el mundo cerró, todo el mundo se fue a sus casas y nosotros y nuestros trabajadores nos quedamos ayudando a la sociedad. Porque cuando la sociedad tiene un problema, a donde recurre es al hotel que tienes cercano, al restaurante que tienes cercano y a esa cafetería que tienes debajo de casa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Jorge y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos nosotros, de que tenemos que convencernos de que quienes lo hacemos bien somos nosotros, de quienes vamos a seguir cuidando el territorio y trabajando para que nuestros colaboradores en nuestras empresas y nuestros trabajadores sigan siendo los mejores, somos nosotros. Lo que pasa que dice un vicepresidente mío, Fernando Corral, en Asturias, hotelero, que dice que una piedra, para romperla, hay que darle muchos mazazos desde distintos sitios. Y esto es lo que creo que tenemos que hacer y yo aquí me uno completamente a Jorge en ese discurso. Óscar, te pongo un poco en contexto porque, claro, el panel se llama Los efectos positivos del turismo y, como ves, tanto Jorge como José Luis han entrado por ahí. Yo quería darle una vuelta porque decía al principio que estando entre nosotros tendríamos que ir un poco más allá. Nosotros, no me entendáis mal en el sentido de que haya sido una crítica el título, Jorge, del panel, todo lo contrario, los efectos positivos, está claro, pero somos unos convencidos y unos defensores. Lo que pasa es que está claro que algo está fallando como para que ese mensaje
no solo no esté llegando a la sociedad, que en muchas ocasiones pues, tiene una posición de cierta resistencia al sector turístico por los mensajes que hayan sido, y vosotros los habéis vivido en primera persona, sino incluso dentro del propio sector, trabajadores de la propia industria que reniegan. Entonces, por eso mi pregunta era aunque Jorge y José Luis han ido por otro lado, pero volveré a esa pregunta, es ¿en qué estamos fallando para que esos efectos positivos no estén llegando a la sociedad? Porque no están llegando, somos conscientes de que no están llegando. Y probablemente aquí saldremos de aquí, y antes de esta tertulia, si decíamos una pregunta, estaríamos de acuerdo en 9 de cada 10 efectos positivos. Esas externalidades negativas pesan más en la sociedad. Mensajes desde la política, desde la clase política, desde algunos casos que se puedan dar. Entonces, Óscar, responde a lo que quieras, a los efectos positivos o en qué está fallando. Luego volveré con José Luis y Jorge en qué estamos fallando y qué tenemos que hacer para cambiar eso. Genial. Bueno, permíteme primero que agradezca a la CEAT y os dé la enhorabuena, porque me parece que la mejor manera de poner en valor, desde luego, la actividad hotelera es montar un escenario tan bonito y tan espectacular como el que habéis hecho, con lo cual me sumo a las palabras de José Luis. Me parece que es una manera de poner en valor vuestra actividad. Y respecto al tema que nos ocupa, ¿no?, y que nos preocupa a la vez, realmente yo creo que estamos en un contexto en el que hay una serie de retos de índole global que superan la propia realidad del sector turístico, y sin embargo nosotros estamos siendo objeto de ser el chivo expiatorio al que es fácil culpabilizar respecto a una realidad en la que es verdad que cada vez hay más presión en las calles, cada vez esos lugares más atractivos, que son los lugares donde la gente quiere ir, los centros de las ciudades, las costas, pues hay problemas de saturación, es verdad que hay una dificultad de acceso a la vivienda, es verdad que se congestiona el tráfico, es verdad, esas cosas son verdad. ¿Y dónde suceden más? En los lugares más atractivos, ¿no? ¿Esto es culpa del turismo? No. De hecho, es curioso, trabajando información oficial de la que publica el INE, por ejemplo, del aumento de la presión humana que ha habido en España del año 2019 al año 2024, el 88% es por más población residente, 1,8 millones de personas más que se concentran en esos lugares. Y, sin embargo, el 12% es verdad que hay más viajeros, más turistas, 200.000 al día. Hay que explicarle a la gente, ya nos toca alguna vez no decir, no, es que hay 50 millones de españoles y 100 millones de turistas extranjeros. Bueno, primero, faltan 120 millones de turistas españoles que también viajan, y a la vez es que esta gente no está todos los días, que parece que hay 2 turistas por cada residente. Entonces, yo creo que hay un elemento que hay que entrar en ese debate de fondo, porque el debate de fondo es qué modelo de sociedad, qué modelo territorial y qué modelo turístico y qué valor incorpora en él. Yo creo que esto es un elemento crucial. Y luego poner encima de la mesa hechos objetivos y llegar a la sociedad conjuntamente, porque yo creo que el mayor demérito nuestro es que hemos sentido que todo eso que hacíamos se daba por hecho, porque es verdad que la sociedad históricamente ha reconocido el turismo en España, y no nos hemos dado cuenta de que se nos ha utilizado en gran medida, siendo conscientes de que hay cosas que hay que hacer mejor, sin duda, pero como ese elemento al que echar la culpa fácil, al que es muy fácil ponerle impuestos, al que es muy fácil trasladarle limitaciones, como estamos viendo en Ibiza o estamos viendo ya en algunos territorios. Y claro, dices, bueno, es que la limitación, que a lo mejor hay que ponerla, pero primero hay que gestionar. Es decir, lo que no puedes hacer es limitar cuando el tráfico no se ha gestionado en la vida, donde no hay parques disuasorios, donde no hay información sobre... Y creo que esta es la clave, trabajar juntos. Sabéis que nosotros tenemos una iniciativa que además Hostelería de España y la CEAT os habéis unido. Desde que la lanzamos en julio se han adherido 25 instituciones, desde el Gobierno de Canarias entero, el Ayuntamiento de Santander, de Chiclana, de Madrid, de Barcelona y de Lloreto de Málaga, con la iniciativa de intentar todos, y en este caso el tour no quiere tener logos ni quiere nada, es de intentar todos a la vez reivindicar nuestra actividad turística, tanto hotelera como de líneas aéreas como de la restauración, porque creo que nos va mucho en ello, porque a partir de ahí nos empiezan a poner tasas. Me contaba ahora la consejera de Murcia que le cuesta que poner en valor patrimonio porque no se entiende que el valor turístico, esto no puede ser en un país, como bien decíais, turístico. A ver, también tenemos que tener en cuenta, no seamos tan hedonistas, ¿no? Pensamos que todo el mundo viene a por nosotros, pero es que en algunos destinos turísticos, en algunas localidades de nuestro país, es que estamos nosotros.
O sea, ¿contra quién van a ir? O sea, yo no pienso que en Tenerife Sur, por ejemplo, la sociedad, si tiene algún tipo de reivindicación, vaya a cargar contra el sector aeronáutico o al sector industrial español, porque no hay esa industria. La industria que está es la industria turística. Y la gente cuando enfoca el mensaje o desenfoca el mensaje, entiende el turismo, y eso tú desde Excel Tour lo verás mejor, como un todo y no disgrega, no focaliza bien donde están exactamente los efectos más negativos, ¿no? Los hoteleros en España somos los mismos. Somos los mismos que hace 5 o 8 años. Hemos crecido, creo que un 1% en camas hoteleras. Somos las mismas camas. Entonces, que alguien me explique qué ha cambiado tanto para que seamos ahora los culpables de todo esto. Y sobre todo somos los mismos y menos en los lugares donde más afluencia de gente va, porque es ahí donde han habido moratorias y donde ha habido imposibilidad para seguir creciendo. Por lo tanto, tenemos que enfocar bien y tenemos que hacer pedagogía y tenemos que ser críticos y valientes a la hora de decirlo. Y las cosas hay que decirlas como son. A mí cuando me critican mucho por el tema de la vivienda vacacional, yo digo, mira, si yo no estoy en contra de la vivienda vacacional, yo creo que es un producto turístico, que los clientes, hay algunos clientes que lo quieren y está muy bien para determinados sitios que no tienen por qué ser solo sitios rurales o sitios alejados, sino también para sitios turísticos tradicionales, que todos conocemos como de volumen, pero ordenadamente, es lo que hemos dicho. O sea, claro, tú llegas a un sitio, hablas de la población y tienes toda la razón. Como la isla de Tenerife, perdone, pero conozco los datos perfectamente. Y desde lo que va de siglo, aumentas la población un 40%, de 1.600.000 y algo a 2.300.000 y pico, y la gente piensa que no va a pasar nada. O sea, tenemos las mismas carreteras, tenemos los mismos hospitales, los mismos centros de salud, las mismas casas, porque después de la crisis aquí nadie ha puesto un ladrillo, porque entre otras cosas las administraciones públicas han creado una maraña de normativas y tal que ni ellos se entienden de lo que están hablando. Y que nos extraña que luego la gente se cabree. Después, ¿quién tiene que arreglar el problema? Los hoteleros. ¿Qué pasa? Que la gente no le llega el dinero al final del mes. Claro, ¿cómo le va a llegar? Si antes dedicaban un 30% de la renta que ganaban a pagar el alquiler o la hipoteca, ahora tienen que dedicar un 60, un 70%. ¿La gente se cabrea? No se van a cabrear. Tienen que estar 2 horas para ir a trabajar por la mañana porque la autopista, autopista, no creo que sea ni autopista. 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche. ¿Y qué queremos? ¿Que la gente no coja baja? Pero es que es normal, la gente se pone ansiosa porque no saben si lo van a sacar de su casa al día siguiente para meter turistas. Entonces, al final, no digo que esta sea la única razón, pero son muchas cosas que al final la gente es menos feliz y la gente arremete contra el que tiene. Y el que tiene es el sector turístico. Y dentro del sector turístico, los que tenemos gente en las recepciones, empresarios detrás, claros, y en muchos casos familias que todo el mundo conoce, somos los hoteleros. No van a ir, por ejemplo, a las viviendas vacacionales porque hay una cajita ahí con unos números y un teléfono debajo. Van a ir a arremeter contra los que estamos liderando los sectores que mayor peso tienen dentro de ese sector. Puesto el foco en una cuestión que creo que es clave, es mucho más fácil señalar un culpable que hacer un análisis, un trabajo. Eso creo que luego ya corresponde. Se está haciendo, lo que pasa es que no termina de calar. Pero os pongo un ejemplo de una cuestión que has puesto tú un poco el dedo, y también Jorge. En el programa de televisión que hacemos en Hostel Tour, en los últimos meses han participado el alcalde de Palma, el consejero de Turismo de Mallorca, en programas distintos, quiero decir, y el consejero de Turismo del Gobierno balear. Y una de las, o la principal conclusión como reto que se planteaba era que el problema no era un problema turístico, era un problema demográfico. En Baleares, en Mallorca o Baleares, números gordos, ¿vale? En los últimos 20 años la población se ha incrementado un 40%, la población residente. Hablo de Baleares porque es de donde yo vengo, pero se puede extrapolar a Canarias seguramente y en otras zonas. Ninguna infraestructura ha crecido, no digo ya un 40 ni un 20%, ni las carreteras, ni los hospitales. Entonces, el foco es demográfico, no es turístico, porque el problema sigue estando en enero, cuando no hay turistas, y lo hay. Entonces, ese señalamiento al sector turístico es muy fácil porque hay unos hoteles, como tú dices, Jorge, que se pueden ver. Pero hay que cambiar el relato de alguna forma con datos, con campañas y demás. Yo me voy a repetir con Jorge y me vais a perdonar, pero el foco no es demográfico, el foco es político. Aquí nuestros políticos no nos están escuchando. Somos la potencia industrial, económica en España. Todo el mundo entero quiere copiar lo que se hace en España y nuestros políticos no nos escuchan. Mirad, no hay ningún político en toda España, y yo ahora estoy recorriendo España,
que hable mal del turismo, que hable mal de los hoteles, que hable mal de la restauración, creación de empleo, reto demográfico somos nosotros, somos los que vamos a solucionar. Hostia, pero cuando después tienen que redactar ordenanzas, leyes o decretos, ¿ahí qué pasa? De lo que hablan con nosotros a lo que hablan con los funcionarios, ¿ahí quién se pierde en la película? Y lo estábamos diciendo. En España somos líderes en turismo, las infraestructuras de turismo no están creciendo. Y las infraestructuras de turismo son los parkings, las piscinas, los hospitales. O sea, ¿nosotros para qué queremos el turismo? Y hablo en Asturias un poco porque en Asturias este problema no lo tenemos, está empezando a sonar, que también es cierto que están sonando 2 o 3 puntos, y lo magnificamos y entonces nos ponemos todos muy dignos porque parece que es una reivindicación política para llevar en bandera. En Asturias queremos que haya más turismo y que venga mejor y que vengan más turistas y tener más riqueza si los asturianos vamos a vivir mejor. Si los asturianos no vamos a vivir mejor, nosotros no queremos el turismo. Porque mis hijos, mis padres y yo queremos que ese turismo nos ayude a tener mejores hospitales, mejores carreteras, mejores profesionales, policía, médicos. Y esa es la reivindicación que tenemos que hacer. Mirar, ahora se está poniendo en España de moda la defensa. Y entonces el Gobierno puso el foco en la defensa y están trabajando en la defensa y políticas de defensa y ayudar a las empresas de defensa. Oiga, y este sector, que es el que en España crea riqueza y empleo, tenemos un gran problema, y abro ya el debate con el tema de las bajas de IT. Déjame, ese tema lo quería tocar. Bueno, pero me parece que es muy importante. Lo uno con esto. Oiga, si tenemos un problema y hay que poner médicos... Pues déjame, José Luis, que os pida permiso para haceros una pregunta incómoda. Sí. Si el problema es político, ¿hay un problema de representatividad del sector? Porque siempre, y os lo digo con todo el cariño, seamos autocríticos. Bueno, podemos... Cuando hablamos de industrias representativas de España, se ha hablado de la de defensa, que ahora está más en boga en estos últimos meses, diría. Pero da igual, cuando hablamos del sector siempre salen los mismos. Energía, automoción, y siempre se dice lo mismo. Cuando el máximo representante de la industria de la automoción llama al ministerio, se sienta el ministerio y se sienta el presidente. Cuando el máximo representante de energéticas, petroleras, da igual la que sea, llama, se sienta el presidente. Cuando llama el sector turístico, ¿quién llama? Sí. ¿Y quién se sienta? Ahí tenemos ¿Quién llama es cosa nuestra? Ahí tenemos que aceptar cierta Tenemos un problema de responsabilidad. representatividad. Tenemos un problema. ¿Sabes? Hay una diferencia. La diferencia es que nosotros tenemos que llamar a 17 personas diferentes. Claro. Porque donde está la verdadera acción no es en el Gobierno central. El Gobierno central pues interviene, pero en cosas que quizás no trascienden tanto o tan rápidamente como pueden trascender las decisiones que se tomen en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias cedidas, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil comparar unos sectores como otros. Y todos sabemos que cuando hablas de energía, cuando hablas de fabricación de vehículos, estás hablando de 4 o 5 actores que son los que mueven el cotarro. Entonces, correcto, Jorge, pero más a mi favor. O sea, quiero decir, como industria estamos mucho más presentes en la sociedad, en los territorios, que cualquier otra industria. Pero eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Estar tan fragmentados también tiene una dificultad añadida, que es el hecho de poder llegar a capilarizar a todo ese ecosistema de hoteleros, de hoteles o de actividades alojativas que tienes en el país. No es lo mismo poner de acuerdo a 5 empresas que hacen coches, que son 5, o a 5 empresas que generan energía o que comercializan energía, y que encima además se conocen todos, porque los miembros de los consejos de administración pues suelen ser gente que viene también de conocerse, ¿no? De ellos. Entonces, claro, es muy complicado. Ahora sí te digo una cosa. Sin embargo, cuando el tema del COVID, yo creo que ahí sí levantamos la voz. Y creo que ahí nos hicieron caso. Y ahí teníamos llamadas importantes y decidimos cosas importantes. Yo creo que gracias a la gestión que se hizo por parte de todos, incluido también el Gobierno, lo tengo que decir, en ese momento
el sector turístico demostró que era un sector importante y que era un sector al que se le tenía que dar y tenía que tener el cariño de la sociedad. Yo creo que estamos devolviendo ese cariño con reparto de renta, con generación de impuestos y sobre todo en los lugares donde tenemos una actividad más importante, no se puede concebir esos lugares sin la actividad turística. Por lo tanto, tenemos que asumir de que tenemos que tener el mensaje o ser más críticos o gritar más, pero realmente cuando se ha tenido que gritar de verdad, sabemos que el trabajo que hacen nuestros presidentes territoriales y que hacemos desde SEAT, pues tiene un valor. Quizás no es el valor que a lo mejor deberíamos tener, y eso hay que reconocerlo. Estamos lanzando campañas ahora precisamente para recuperar esa licencia para operar, ¿no? Que parece que hemos perdido, no por culpa nuestra, porque vuelvo a repetir, es que parece esto que hay que repetirlo y repetirlo, que somos los mismos, que no hay más camas hoteleras en España, que no somos los culpables de esto. No, hemos duplicado en 10 años con una total alegalidad las camas hoteleras en España, no a través de los que estamos aquí, a través de otras maneras de hospedar gente. Y eso no se puede hacer desordenadamente porque trae estas consecuencias. Por rematar el discurso de Jorge, ya anticipo un problema que nos va a ocurrir en Vigo. En Vigo tenemos los mismos hoteles, tenemos los mismos restaurantes y en las Navidades de este año va a ser un caos. La gente protestando, la gente no puede llegar a su trabajo por las tardes porque hay una afluencia. Y eso, tenemos las mismas camas de hoteles, tenemos los mismos restaurantes y la gente duerme en otros sitios. Donde se hacen las fiestas, donde se hacen los ruidos, donde se deja la basura en el portal y donde hay líos, no es ni en nuestros hoteles ni en nuestros restaurantes, es en otros sitios. Y esa responsabilidad la tienen los gobiernos, el regional y el local. Entonces, es lo que dice Jorge, es que nosotros seguimos siendo los mismos y tenemos que decirlo, seguimos siendo los mismos, pero haciéndolo muchísimo mejor, siendo mucho más responsables, teniendo políticas de sostenibilidad y políticas de conciliación de nuestros trabajadores y de nuestras empresas mucho más potente de lo que teníamos hace 10 años. Y sin embargo, los ayuntamientos, a lo único que se les ocurre es, oye, que venga mucha gente, que venga mucha gente, que venga mucha gente. ¿Y esa gente quién le da servicio? Y nos echarán la culpa de que es el turismo. Eso no es nuestro. Y esa responsabilidad alguien la tiene que coger. Oscar, perdón. No, por no eludir tu pregunta, a mí me preocupa más, no tanto que haya mucho interlocutor, que creo que es legítimo y nosotros somos un sector muy peculiar, porque es verdad que sector turístico es los hoteles, sector turístico son las líneas aéreas, sector turístico son los operadores de alta velocidad, los restaurantes y toda esa industria de ocio, de campos de golf, de museos, de monumentos, de comercio, etcétera. Y creo que es legítimo que cada uno tenga su defensa. A mí lo que sí me preocupa es que el mensaje que traslademos sea diferente, porque aquí es donde está el problema de la posible no llegada de elementos que hagan que esos políticos tomen decisiones en la buena dirección. Porque claro, si tanto sector turístico es unos hoteles que apenas han crecido las plazas, como un sector que emerge, que incorpora 400.000 plazas, las mismas que había hoteles en las 25 ciudades, de las cuales un porcentaje muy relevante son ilegales, y los políticos escuchan igual con el mismo sentido unos a otros, mientras que unos generan empleo, contribución fiscal y otros apenas lo hacen, ahí hay un problema. Entonces yo creo que yo por lo menos siento que hay una sintonía enorme entre el sector empresarial serio y que cada vez genera más valor, cada vez genera mejor empleo, cada vez es capaz de pagar mejor a sus trabajadores gracias a esa apuesta por el valor, que creo que es una parte muy relevante del sector turístico español, donde las decisiones o las opiniones que se trasladan son fomentemos esto, cuidemos esto. Lo que pasa es que hay que convencer al político que frente a lo otro, frente a lo ilegal, frente a lo que genera una calidad de servicio que no es el deseado para todos estos objetivos que tenemos. Y creo que eso es y creo que ahí hay un elemento muy relevante a resolver, porque si no todos vamos con el mismo mensaje es donde se genera la oportunidad política, entre comillas, de señalarnos como causantes de muchos de los problemas. Jorge, te iba a pedir solo brevedad porque son 22 minutos, parecen muchos, pero hay un tema que ha lanzado José Luis y creo que es muy importante porque afecta directamente al negocio, que creo que tenemos que abordar, pero termina tú y pasamos al siguiente tema, si te parece. No, digo que luego están los diferentes estratos de las administraciones. El registro único lo hemos conseguido por arriba y gracias a eso se ha arreglado parte del problema. Como dejemos el problema en manos de los alcaldes, esto no se acaba nunca.
porque no quieren dar la cara. No quieren dar la cara ante el que le vota directamente, como si los hoteleros no votásemos. Claro, tenemos un voto. Pero claro, en los otros sectores, pues con esta atomización que ha habido y con esa cantidad de viviendas vacacionales, más de 400.000 estás hablando, al final yo veo cómo se aprueban leyes. Ahora recientemente en Canarias se ha aprobado una ley de vivienda vacacional, que todo el mundo debería estar contento porque ya hay una norma y una seguridad jurídica. Pues hay alcaldes que están pidiendo la insumisión con respecto a esa norma. Yo es que alucino. O sea, ¿qué estás pensando? Y luego estás criticando los fenómenos de, o sea, los fenómenos de turismofobia. O sea, es que tienen una empanada mental que no saben lo que quieren ser de mayores. Lo único que saben es que quieren seguir mandando. Y eso es muy peligroso. Perdona, pero lo tenía que decir. No, sí, está claro. Decías, José Luis, un tema, porque al final no sé hasta qué punto, dentro de los retos que los hoteleros y el sector turístico en general tenemos encima delante, es el reto de los recursos humanos, el talento. Lo estamos viendo en los últimos años, desde el 20 en pandemia es un tema totalmente recurrente. No sé hasta qué punto puede tener que ver la imagen que tiene el sector a la hora de captar, por un lado, y a la hora de fidelizar. Antes, en una ponencia anterior, se ha hablado, no hablemos de retener el talento, decía Xavi de Turijobs, hablemos de fidelizar al talento, pero está claro que dentro de ese reto que se plantea, que es el de captar y el de fidelizar, no sé cuánto puede tener que ver el sector, digamos, la imagen que tiene la industria. Pero si hay algo que está pasando y que todavía ha dificultado más, lo apuntaba ya José Luis en tu intervención. Yo ayer leía un artículo que me gustaría lanzar aquí, dos cifras nada más para tener, cada uno lo sabe en su casa, pero como circunstancia nacional, hablamos de las ILTs, de las bajas. Se habla de que cada año son 32.798 millones de euros en bajas. Eso es el 1% del PIB. El 1% del PIB. Este año ha sido el segundo con nivel más alto de absentismo, desde que hay registros, solo superado por el año 2022, el absentismo laboral. De hecho, ya incluso se utiliza el nombre de las bajaciones, porque por ese abuso que está habiendo en algunos casos. Y está siendo un reto, y yo, estos 20 minutos que nos quedan, me gustaría pues, que hiciéramos un poco esa foto, y también si creéis que de alguna forma tiene algo que ver la imagen del sector con la dificultad que estamos teniendo, o es algo que está democratizado y transversal al resto de industrias, que otros también te lo dicen. Bueno, primero tenemos que sacar de nuestro vocabulario la palabra absentismo. Tenemos que llamarlo bajas de IT. Parece que cuando hablamos de absentismo estamos refiriéndonos a aquellas personas que no quieren ir a trabajar. Eso las tendremos hoy, las tendremos mañana y las tendremos pasado, con lo cual hay que hablar de bajas de IT. Y os pido a todos que seamos capaces a mí mismo, que a veces me sale el absentismo. Primero, no es un problema que tiene el sector, es un problema que tiene la sociedad. Hay sectores que están más tocados que nosotros. Sí. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que nosotros damos empleo a 1.400.000 trabajadores y, por lo tanto, pues esas tasas, en el momento que nosotros tenemos las tasas que tenemos de IT, bueno, pues nos castigan. A mí el problema del dinero de la baja de IT me preocupa, pero lo que más me preocupa es a ese compañero del puesto de trabajo que tiene que suplir. A ver cómo me explico para que después no me riñan en Hostelería de España. Que tiene que suplir que alguien no se presente al día siguiente a trabajar o ese mismo día sin avisarlo, ¿no? A veces no por problemas con la dirección del restaurante o del hotel, sino por problemas entre ellos y dice, bueno, pues yo mañana, mira, hasta aquí llegué, yo mañana lo dejo. Primero, este es un problema que tiene el Estado, no lo tenemos nosotros. El Estado, porque las bajas de IT no las da ni el empresario ni las coge el trabajador. Eso tiene que quedar claro. Las bajas, quien las da es el sistema sanitario. Hay un médico que es el que da las bajas. Por lo tanto, el sistema quien lo tiene que dirigir y quien tiene que poner los puntos sobre las IES es el gobierno. Y es el gobierno el que tiene que tomar cartas en este asunto si quiere solucionarlo. Y tendrá que sentarse con los médicos y tendrá con el sistema sanitario intentar buscar
esos médicos por qué dan esas bajas, por qué hay tantas bajas o por qué los diagnósticos se alargan tanto, ¿no? Que todos sabemos por qué se alargan después. Mirar, hay un dato que yo manejo mucho que es en Asturias el 66% de las bajas que llegan a 18 meses, o sea, cuando una baja llega a 18 meses, el 66% al día siguiente los ponen a trabajar sin cambiarles el diagnóstico, sin cambiarles el tratamiento y sin decirles qué tienen que hacer. Lo que les dicen es, usted mañana vaya a trabajar. A ese 66%, permitirme la expresión, estuvieron jodiéndoles la vida durante 18 meses con pruebas médicas, con esto, con lo otro, con no sé qué y con no sé cuánto. O sea, ahí teníamos que haber actuado, el gobierno tenía que haber actuado y tenía que haber un sistema sanitario que diga, oiga, usted está bien o está mal, pero tiene que hacer esto. Lo que no puede pasar es tener un periplo de 18 meses de danza para que después llegue un tío y diga, no, mañana vas a trabajar. Entonces, creo que es un problema, y acabo, es un problema del gobierno, del sistema sanitario, y después hay una reflexión como sociedad que después todo el mundo entendemos cuando un amigo nuestro en la cena de los viernes dice, no, joder, estoy de baja, llevo 4 meses, y le reímos la gracia. Ahora, cuando a nosotros como empresarios nos sanciona Hacienda y se entera un amigo nuestro de que nos sancionó Hacienda y dice, joder, es que tú... Bueno, yo creo que también la sociedad tenemos algo de responsabilidad. 100% contigo. Y no quería ir en contra de lo que estabas diciendo, sino que nos falta, tú dices que el gobierno, faltan también un actor principal. Estamos el gobierno, estamos los empresarios, pero también están los sindicatos, ¿eh? Y los sindicatos tienen que defender a los trabajadores, no a los no trabajadores. Yo con eso creo que no hago daño a nadie, estoy diciendo las cosas como tienen que ser. Y el que me quiera entender, que me entienda. ¿Vale? Y después tenemos otra cosa que tener clara, que las personas que están enfermas y hay que curarlas. Y hay que curarlas lo antes posible para que puedan dejar de estar enfermas, continuar con su vida normal y en su vida normal, si trabajan, ir a trabajar. Y para eso hay que poner todos los medios que estén a disposición por parte del sistema y no ser acaparadores de este tipo de derechos que tienen algunas administraciones públicas y dejar en saco roto lo que vamos desde, por ejemplo, la COE, diciendo desde hace muchísimos años que tenemos capacidad ociosa en las mutuas laborales que entienden de esto, que saben de esto y que por qué no se utiliza ese recurso. No lo entiende nadie. ¿Qué razón tiene esto? Van a acabar con el sistema de pensiones. Son 19.000 millones de euros, porque a nosotros nos toca pagar otros 19.000 millones, un poquito menos, pero ya va la cifra por ahí. Están muy preocupados, pero claro, no son capaces de meterle manos por la cobardía de los sindicatos, de no levantarse y decir, oye, señores, hay un problema. El problema es que la sanidad tiene que mejorar, que tenemos que poner todos los recursos a disposición, pero también tenemos nosotros que ponernos a defender a los trabajadores. Óscar. Bueno, poco más que añadir, ¿verdad? Porque yo creo que es el principal problema que tiene hoy no el sector turístico, sino la sociedad española, que es la aceptación social de que es bueno no ir a trabajar. Yo creo que eso procede de ahí, es un aspecto sociológico, no sé qué demonios nos inocularon, no sé si en las vacunas o en el propio COVID, para que de pronto, porque es de pronto, es decir, yo los datos que manejo de empresas de Excel Tour es que el absentismo IT, como tú dices, porque es ese, ha pasado del 3 al 10, y en algunos territorios como Canarias al 20. Entonces, no era lo normal. No hay un elemento tampoco que haya afectado el propio ciclo económico, donde es verdad que la gente cuando hay más desempleo intenta ir. No. Algo ha pasado para que de pronto socialmente una persona que decide no ir a trabajar 2 días, 3 días o ya a los 18, se acepte como algo socialmente reconocido. A mí me parece una barbaridad desde todos los puntos de vista como sociedad. Y a partir de ahí yo comulgo totalmente con lo que planteabas tú, José Luis, y tú, Jorge, que este es un reto. Lo que pasa es que yo creo que hay raíces más de índole social que van más allá y que probablemente esas medidas que planteáis de que el sistema, el gobierno adapte, que es crucial, porque claro, los incentivos a hacerlo hoy son máximos. ¿No? Tú reduces los incentivos, el primer día lo tienes que justificar, oye, y la cosa cambia, ¿no? Pero yo creo que esos que son de 18 da igual lo que apliques, porque al final son gente que se aprovecha del sistema. Pero si no se hablan. Perdona, es que no se hablan entre ellos. O sea, ustedes saben que las bajas médicas las dan las IT, las dan los médicos de los diferentes servicios de salud de cada territorio, de cada comunidad autónoma. ¿Pero quién las paga? Las paga el INSS. Creo que es Mallorca, me parece, y otra región las que tienen firmados los convenios. Ni siquiera hay convenios. O sea, los que están diagnosticando no están pagando.
O sea, si hubiese una unión y hubiese un trasvase de datos con la inteligencia artificial en japonés o en ruso, en lo que quieran, pues seguramente llegarían a conclusiones que nos ahorrarían a todos, primero, que la gente se cure antes, que es lo que primero tenemos que buscar, y segundo, que no tengamos que aportar tanto dinero todos los años, un porcentaje muy importante del PIB, a cubrir un tema que a lo mejor podría ser como era antes. Porque me dicen, no, es que las condiciones de trabajo son diferentes. Mira, perdona, yo tengo la misma ocupación, es el mismo hotel, tengo más personal y ahora tengo, antes tenía una IT del 5% y ahora la tengo en el 17%. O sea que a mí no me cuentes cuentos chinos porque aquí está pasando algo que no es normal. Si es un tema de sanidad, arreglemos la infraestructura. Y si es un tema de otra índole, metan manos desde arriba, porque esto es como lo de los alcaldes, como lo dejen en manos de los representantes de las diferentes zonas, nadie va a dar la cara. Está claro que hay un diagnóstico que se ha compartido que nos ha favorecido a nivel industria, todo el mundo está de acuerdo, a partir de la pandemia todo el mundo tiene claro que quiere vivir mejor y por lo tanto quiere tener más vacaciones, disfrutar de más ocio, restauración, eso es un consenso, pero del mismo modo también ese vivir mejor es trabajar menos. También se ha instalado un poco en esa sociedad, pero el sistema lo permite. Esta mañana desayunando Pepe Díaz Montañés, a quien conocemos todos y sabemos de quién estamos hablando, no es sospechoso de nada. Me decía, Manolo, es que yo quiero abrir mis hoteles de Menorca todo el año y mis trabajadores, y ojo que estamos hablando de un best place to work, que es RTM, mis trabajadores no quieren, me ha dado permiso para decirlo, no quieren trabajar todo el año. Yo tampoco, Quiero decir, si el sistema me permite no trabajar todo el año, lo que pasa es que aquí lo que tendríamos que tener es un sistema que permitiese que aquellos trabajadores que no quieren trabajar todo el año y que quieren trabajar en las condiciones que tal, las pongan. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que quieren trabajar más horas, que quieren ser más productivos, que quieren escalar y que quieren ganar? ¿Por qué no les dejamos? Es decir, es que el sistema... Y acabo con la reflexión de las bajas de IT. No hagamos nuestro el sector turístico un problema que es de la sociedad, que a veces los únicos que nos atrevemos a hablar las cosas y a decirlas públicamente somos nosotros, somos el sector turístico. Todos los sectores, y el primer sector que está sufriendo más las bajas de IT es la administración pública, que ahí es donde está el cáncer. Ahí es de donde viene el cáncer, porque esto es una manzana podrida que está en la función pública y que el resto de la sociedad, pues... Pero, José Luis, ¿quién es el empresario en la administración pública? Bueno, los que pagamos. Tendremos que votar ¿Segura? mejor. Habrá que votar mejor. No es cuestión de otra cosa. Yo me temo que ni votando, porque al final es el mismo Pero vamos a pedir que voten mejor. Collar, Óscar. No quería añadir nada sobre IT. No, el tema tenemos que tenerlo claro. Hay que poner más medios. Lo importante es la salud de nuestros trabajadores. Algo pasa desde el COVID. La gente se dio cuenta que sin trabajar se vivía mejor y cobrando lo mismo, y eso tampoco puede ser. Y tenemos que tener claro que hay que tener valentía por parte del Gobierno primero, por parte de los empresarios también, y sobre todo también por parte de los sindicatos. Que no se vayan por los cerros de Úbeda y que sean valientes en la negociación, porque vuelvo a repetirlo para que quede claro, tienen que defender a los trabajadores, que a esos son a los que representan de verdad. Quedan exactamente 5 minutos para terminar. Yo querría terminar, como digo, es el último panel antes de la clausura. ¿Cuál es el foco, cuál es el deber que nos ponemos en primer lugar al salir de aquí para cambiar ese relato, para impactar de alguna forma en la sociedad? Vosotros habéis hecho campañas. Óscar no es la primera, de hecho. Recuerdo hace años ya Axel Tour ya hizo su primera campaña. Volvemos otra vez a ese discurso. ¿Qué tenemos que cambiar los que estamos aquí sentados? ¿Qué tenemos que cambiar como industria para intentar que ese mensaje convencer a los nuestros que tenemos que pasar del pasotismo y de la escucha activa a la acción. Tenemos que comentarlo, tenemos que llamar a capítulo a nuestros proveedores, comentarlos con nuestros trabajadores, con nuestros familiares, con los empresarios. Tenemos que ser valientes a través de las asociaciones para llevar este discurso y llevarlo donde tiene que llegar. Tenemos que firmar manifiestos con todo el mundo, tenemos que trabajar en campaña. Seara está lanzando una campaña, en un mes hemos tenido más de 1 millón de visualizaciones de ese vídeo, intentando explicarle a la gente de que seguimos siendo los hoteleros de España. No ha cambiado tanto como para que ahora pasemos a ser la parte mala de la tarta, ¿no? Seguimos siendo
siendo ese orgullo de este país, que todo el mundo va cuando hay un problema y que estamos ahí con las puertas abiertas para que cargues el móvil de la chica cuando se te va la luz o para que des de comer a un anestesista que tiene que ir de un sitio a otro cuando estuvimos en la pandemia. Por lo tanto, tenemos entre todos, porque esto lo arreglamos entre todos, esto no lo arregla SEAT solo, ni una provincial solo, ni solamente el gobierno. Esto es un tema cultural que se ha ido poco a poco metiendo. Y no me quiero ir sin dejar de decirlo, ha habido también mucho cariz político en esto, porque pasamos de una situación política a otra y se tomó el sector turístico en muchos lugares como chivo expiatorio para hacer punching político. Eso también fue un error gravísimo, lo están pagando y lo van a seguir pagando los que se equivocaron en esa decisión, pero tenemos que, por favor, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir fuertes y alcemos la voz, que no pasa nada, que no tenemos nada que ocultar, que tenemos todo limpio, que lo hacemos bien, alcemos la voz para que nos respeten como nos venían respetando y como nosotros respetamos a los demás. José Luis y Óscar. Bueno, yo sumarme a Jorge. Lo que hay que hacer es tener presidentes valientes como Jorge. Creo que necesitamos en la sociedad líderes con respeto, con cariño, con lealtad y diciendo las cosas de frente seamos capaces a ayudar a este sector. Yo estoy en periodo de prueba todavía en Hostelería de España porque llevo muy poco tiempo, pero creo que uno de mis primeros actos públicos es estar al lado de Jorge y estar al lado de los hoteleros porque somos los mismos. Y creo que, a veces lo dijo Jorge ahora mismo, yo conozco más políticos buenos que malos, pero curiosamente parece que ponemos el foco en los malos. Pues con la turismofobia y con estos problemas del turismo, si la gente ama el turismo, nosotros queremos el turismo, todo el mundo habla bien, pero hay 3 puntos que salen en 3 noticias y todos los magnificamos. ¿Qué tenemos que hacer? Sentirnos orgullosos de trabajar en el sector que regala todos los días felicidad. Nosotros regalamos todos los días felicidad y eso lo podemos decir nosotros y no lo puede decir nadie. Y por lo tanto tenemos que creerlo los presidentes regionales, pero también los empresarios y nuestros propios trabajadores. Sentirnos orgullosos de que somos nosotros los que estamos levantando este país, los que con todas las dificultades que nos pongan por delante vamos a seguir. Pasamos la pandemia y salimos. Llegó el apagón, dimos la cara. Tenemos el problema ahora del tema de IT, lo resolveremos. Pero tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir lo que dice Jorge, y hoy os animo a todos a seguir defendiendo nuestros valores, los valores de este sector que no son otros que lo que dije al principio. La honradez, el trabajo, el cariño, la lealtad, la conciliación. Eso es lo que pasa en nuestras casas todos los días. Y por lo tanto os animo a seguir creyendo en las organizaciones empresariales que para lo que estamos es para intentar ayudar a nuestros políticos a que tomen las mejores decisiones. Óscar. Bueno, yo creo que la clave por incorporar algo que decís, que estoy totalmente de acuerdo, es la unidad. Creo que la unidad de todo el sector y entendiendo el sector, toda la cadena de valor, creo que es crucial. Segundo, le tenemos que hablar a la sociedad. No le hemos hablado suficientemente a la sociedad, por lo que fuere, y tenemos que hablar a la sociedad de todo lo que hacemos bien. Probablemente hay gente que no lo haga bien, pues da igual. Igual que hay administraciones públicas que hacen cosas estupendas, pues hay que contarlo también. Oye, mira, es que nos gusta lo que hacen estos, es que nos gustan esta manera de gestionar recursos humanos, hablando incluso de alguno de lo que tú has mencionado de ATIEM. Esto es lo que nosotros queremos trasladar. Y la sociedad lo tiene que percibir, pero no lo tiene que percibir con mensajes tecnócratas, que son muchos de los que aquí hablamos, y yo me considero incluso uno de ellos. No, hablar en los lenguajes que ellos ahora mismo, en los códigos que ellos manejan, que son vídeos de TikTok, que son para que se perciba todo esto que comentamos, que aquí somos unos entregados, que vamos a decir aquí en un congreso de hoteleros, coño, pues lo que todos coincidimos, joder, porque si no, no estaríamos aquí. No, pero es que hay que trasladarlo fuera. Y hay que trasladarlo fuera conjuntamente y con fuerza. Porque este es un sector también muy cicatero luego, al poner dinero para estas cosas. Porque estas cosas luego, claro, cuestan dinero, cuentas fondos. No puedes llegar a la sociedad y decir que te vas a gastar 5.000 euros en una campaña, digamos, de comunicación. Que habéis hablado los tres de sociedad, de percepción, de que todos amamos el turismo, de que todos somos turistas. Solo para terminar voy a decir me ha recordado eso que decías hace ya bastante, creo que fue incluso antes de pandemia. No estoy seguro que fue antes o si no sería el 2021.
Se hizo una encuesta, lo digo por la realidad y la percepción de la realidad. Se hizo una encuesta en Barcelona preguntando a los ciudadanos cuáles eran los principales problemas que ellos detectaban. No me lo toméis como exacto, ¿vale? Porque el turismo no sé si salía el primero o el segundo como problema. Creo que el primero era seguridad y el segundo era el turismo. Pero cuando más adelante en la encuesta le preguntaban de una forma un poco más discreta ¿cuál es para ti el problema que más te afecta?, el turismo aparecía en el sexto o en el séptimo puesto. Quiere decir que sin tener tú una afectación directa, tu percepción era de que el principal problema de Barcelona era el turismo, cuando para ti no lo era. Eso es la percepción versus la realidad, el discurso y el relato. No sé si queréis añadir algo más y terminamos o damos paso a... Una cosa muy sencillita. El Gobierno de España contrató hace 2 años una encuesta de percepción sobre el turismo que no ha publicado. ¿Cómo vamos a generar objetividad sobre la percepción de la población española sobre el turismo con datos que además eran buenos cuando se tiene miedo a hacerlos públicos? Es imposible, porque la única manera de objetivar lo que tú has puesto encima de la mesa es preguntándole, y luego nos llevamos la sorpresa de que mayoritariamente la sociedad española está a favor del turismo, como no puede ser de otra manera. ¿Tenemos que pensar, Óscar Mal, que no lo han publicado por eso? No. No lo sé. Esto yo no lo ¿No? digo. Fijo que no. No lo sé. Escuchando a algún ministro no lo tengo tan claro yo. Bueno, yo creo que hemos terminado. Sí que hay, antes de dar paso a la clausura, queríamos llamar a Marienka, porque tenemos un... Marienka, que está por aquí, que creo que te quieren dar algo, creo. Bueno, menudo detalle. Pero Jorge ya te explica, eso ya lo explica Jorge. Muy bien, queríamos felicitarte primero por lo bien que nos has acompañado y has ido llevando las jornadas estos días y sobre todo por tu premio que bueno tienes que estar muy orgullosa y nosotros también agradecemos que lo hagas. Gracias, el placer es mío, acompañaros, ha sido la verdad que un placer. Bueno, un beso. Muchas gracias, de verdad, esto no me lo esperaba. Y gracias Sorpresas así, da mucho gusto, gracias, de verdad, gracias.